Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Isaac Newton. Saludos, mis futuras mentes brillantes. Bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias, con su profesor Pedro González. En este video explicaré qué son los circuitos RL y cada una de sus características. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir mis notificaciones, darle me gusta al video, seguirme por mis redes sociales donde me encontrarán como Espiral Ciencias y muy importante, no olviden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios, con lo cual estarán ayudando al canal a seguir ascendiendo en YouTube. Y ahora sí, comencemos. ¿Qué es un circuito RL? El circuito más básico de este tipo sería uno como el que se muestra en la figura, el cual estará formado por un inductor, el cual es una bobina. Para representar a este inductor se utiliza este símbolo y esta bobina tendrá una inductancia L. En el circuito también habrá una resistencia, una fuente de voltaje y un interruptor que pudiera estar abierto o cerrado. En este tipo de circuitos la corriente puede aumentar, disminuir o permanecer estable. En este video se analizarán los casos en los cuales la corriente es variable a medida que transcurre el tiempo. Ya comprendido cuáles son los componentes que forman un circuito RL, ahora analizaremos qué efectos genera el inductor en el circuito. Lo primero que hay que comprender es que, a diferencia de la resistencia, el inductor no se opone al paso de la corriente. Él se opone es a la variación de corriente, es decir, al aumento de la corriente con respecto al tiempo o a la disminución de la corriente con respecto al tiempo. Y en el caso de los circuitos de corriente directa, el inductor ayuda a mantener un valor constante y estable de corriente a pesar de las fluctuaciones de la fuerza electromotriz aplicada. Y en el caso de los circuitos de corriente alterna, el inductor ayuda a suprimir las variaciones de corriente que ocurren más rápido de lo normal. Y una característica muy importante a tener en cuenta en el desarrollo de diversos ejercicios es que la inductancia del circuito se puede ignorar en comparación con la del inductor. Ya comprendido los efectos que genera el inductor en el circuito, ahora analicemos cómo será el comportamiento del circuito al transcurrir el tiempo. En este sentido, se estudiarán dos casos. El primer caso será cuando se cierre el interruptor y justamente en ese instante comienza a fluir la corriente, la cual no alcanzará de inmediato un valor máximo. Ella aumentará a medida que transcurre el tiempo. Y para este caso, a partir de las leyes de Kirchhoff, se obtendrá una expresión matemática en donde se puede apreciar la dependencia de la corriente con respecto al tiempo. Y el segundo caso que analizaremos será cuando la corriente alcance su valor máximo y en este instante se suprime la fuente de voltaje. Y este sería el nuevo instante t igual a 0 y en este caso 2, a medida que transcurre el tiempo, la corriente disminuye. Y luego, aplicando nuevamente las leyes de Kirchhoff, se podrá obtener una expresión matemática en donde se pueda apreciar la dependencia de la corriente con respecto al tiempo. Comprendido cuáles serán los casos de estudio, empezaré con el desarrollo matemático del caso 1, en el cual la corriente aumenta a medida que transcurre el tiempo. En este caso 1, para obtener la expresión matemática de la corriente con respecto al tiempo, se parte de la segunda ley de Kirchhoff. Por lo tanto, para que puedan comprender bien lo que haré a continuación, les recomiendo que vean este vídeo en donde explico detalladamente cómo se aplican las leyes de Kirchhoff. Por acá arriba les estaré dejando el link del video por si desean verlo. Ahora procedo con aplicar la segunda ley de Kirchhoff y para facilitar la comprensión cambiaré la vista de este circuito. La segunda ley de Kirchhoff indica que en una malla cerrada la sumatoria de todas las caídas de potencial y de las fuentes que hayan será igual a 0. Recordemos que para aplicar esta segunda ley es necesario fijar una trayectoria de recorrido en el circuito, la cual es a conveniencia, puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. En este caso utilizaré sentido antihorario. Ahora, haciendo el recorrido en el circuito y partiendo desde esta fuente, observamos que la corriente sale del polo positivo. Por tal motivo, esa fuerza electromotriz se coloca con signo positivo. Luego, si seguimos haciendo el recorrido, vemos que pasamos por el inductor y este tiene una fuerza electromotriz, la cual se representa con este símbolo.
Esta fuerza electromotriz será igual a la variación de la corriente con respecto al tiempo. Si tienen dudas de qué es esta fuerza electromotriz y sus características, los invito a que vean este video en donde explico qué es la autoinductancia y cómo se genera. Por acá arriba les estaré dejando el link del video por si desean verlo. Y ahora, si terminamos de hacer el recorrido en el circuito, observamos que al pasar la corriente por la resistencia, ella tendrá el mismo sentido que el recorrido y por lo tanto la caída de potencial que hay en la resistencia se colocará con signo negativo. Y recordemos que esta caída de potencial es igual a la intensidad de la corriente por el valor de la resistencia y esta sumatoria será igual a 0. Y aquí hemos aplicado la segunda ley de Kirchhoff. Ahora, si sustituyo estas equivalencias en esta ecuación, tendríamos lo siguiente. Observamos que esto es una ecuación diferencial ya que tengo una derivada dentro de esta igualdad y tendremos que resolverla para poder encontrar una expresión para la corriente en función del tiempo. Esta ecuación diferencial a resolver no es compleja, sería una ecuación diferencial de variables separables, es decir, cada diferencial se podrá agrupar con su correspondiente variable. Para separar las variables voy a pasar primero la derivada al lado derecho, observamos que ella tiene signo negativo, ahora pasa hacia la derecha con signo positivo y ahora procedo con agrupar la corriente con su correspondiente diferencial. Todo este término, toda esta resta pasa dividiendo al lado derecho de la igualdad y este diferencial de tiempo pasa multiplicando a la izquierda y esta inductancia pasa dividiendo a la izquierda. Observamos que se pudo separar las variables. Ahora se procede a integrar esta igualdad para poder obtener la expresión de la corriente con respecto al tiempo. Los límites de integración serían, para el caso del diferencial de t, serían los límites del tiempo que sería de 0 a t y para el caso de la corriente sería de 0 a i. Para no confundir estas variables de los diferenciales con los límites de integración, diré que el diferencial de t ahora será diferencial de t' y igualmente sucederá con la corriente. Diré que el diferencial de i será el diferencial de i'. Esto para no confundirlos con los límites de integración. Para desarrollar esta integral de la derecha voy a hacer un cambio de signos para que se asemeje a una integral de tabla. Voy a buscar la forma de que esta integral se asemeje a esta que tenemos acá para obtener directamente su resultado. Si en esta integral saco menos r como factor común tendríamos lo siguiente, esto sería lo que se obtiene. Y ahora esta integral vemos que se asemeja a esta integral que está acá y directamente se puede obtener su resultado. La integral del lado derecho, la integral de dt' sería t' entre L, ya que esto es una constante que está dividiendo la integral. Y del lado derecho sería menos 1 entre r por la integral de tabla, que es el resultado de esta integral, que sería el logaritmo neperiano de lo que tengo en el denominador. Y esta integral, el resultado, se evalúa desde 0 hasta i. Se procede a sustituir los límites de integración en cada caso y se obtiene lo siguiente. Luego acá se puede simplificar esto que tengo del lado derecho aplicando propiedades de los logaritmos. Esto sería una resta de logaritmos, por lo tanto esto se puede transformar en el logaritmo de la división y tendríamos lo siguiente. Luego, simplificando esta expresión que me quedó del lado derecho dentro del logaritmo, se tendría lo siguiente. Y ahora procedo a despejar la corriente. Para poder eliminar este logaritmo tendré que usar exponenciales. Entonces, todo esto que tengo del lado izquierdo ahora será el exponente del número de Euler y del lado derecho, si yo colocara el número de Euler, se me simplifica con el logaritmo y solamente me queda el argumento del logaritmo. De esta expresión procedo a despejar la corriente y tendríamos lo siguiente. Cuando se despeja la corriente, esta sería la expresión de la corriente con respecto al tiempo. Importante mencionar que esta t entre paréntesis no indica que está multiplicando, sencillamente es para indicar que la corriente depende del tiempo. De esta expresión matemática, que es una función, analizaremos su gráfica, pero inicialmente hay que comprender dos particularidades de esta ecuación. La primera sería que si el tiempo aumenta indefinidamente, este término se anula. Y si el tiempo aumenta indefinidamente, quiere decir que se alcanza un valor máximo de corriente, el cual sería este, ya que si se tacha este término en esta igualdad, me quedaría que la corriente es igual a entre R, y esto sería el valor máximo que alcanza la corriente. Lo cual, para diferenciarlo de la corriente en función del tiempo, lo llamaré I mayúscula y será igual
a el voltaje entre la resistencia. Otra particularidad importante de esta ecuación es que el cociente L entre R será igual a una constante que se conoce como constante de tiempo de circuito RL. Y si se invierte el sentido de este cociente, tenemos que R entre L es igual a 1 entre la constante y este R entre L se puede sustituir acá en la expresión matemática. Y importante mencionar que esta constante no es más que un valor de tiempo y es el intervalo de tiempo necesario para que la corriente alcance un valor igual al 63.2% del valor máximo de la corriente. Estas serían las características de esta ecuación. Si se sustituye esta equivalencia, tendríamos que la corriente en función del tiempo para el caso número 1 sería esta expresión matemática. Y el valor máximo de la corriente será igual a E entre R. Y si analizamos la gráfica de la corriente con respecto al tiempo, tendríamos lo siguiente. Si fijamos un sistema de coordenadas y aquí tendríamos la corriente en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal y se ubican esos valores claves, aquí tendríamos que el valor máximo de la corriente sería igual a E entre R. Y tenemos que justamente para el valor de tiempo L entre R, que es la constante del circuito RL, observamos que la corriente alcanza un valor de 0,632 veces el valor de la corriente total, que sería el 73.2% de esa corriente total. La curva que representa a la corriente en función del tiempo sería lo siguiente. Este valor que se colocó con una línea roja segmentada sería una asíntota horizontal. Y esta sería entonces la expresión para el caso 1. Ahora procedo con el análisis para el caso 2. Comprendido el caso 1, ahora analizaré el caso 2 en el cual ya la corriente alcanzó su valor máximo y ahora este será mi nuevo instante t igual a 0. Luego en este instante se suprime la fuente de voltaje y la corriente comienza a disminuir al transcurrir el tiempo. Y obtendremos en este caso la expresión en donde se aprecia la dependencia de la corriente con respecto al tiempo. Para este caso número 2, el desarrollo es el mismo. Se tendría que aplicar nuevamente la segunda ley de Kirchhoff, que si ya se aplica sería la misma ecuación, solo que como no hay una fuente de voltaje, este término sería nulo. Y esta resta sería la ecuación diferencial que ahora vamos a resolver. De nuevo se puede aplicar el método de separación de variables. Si esta ecuación yo la multiplico por menos y luego el término 1 por r lo paso a la derecha, tendríamos lo siguiente. Luego en este punto separar variables será muy sencillo. La corriente que está multiplicando la paso al lado izquierdo para que esté con su correspondiente diferencial y el diferencial de t lo paso multiplicando al lado derecho y esta L que está multiplicando también la paso dividiendo. Y esta sería la ecuación que se integrará para obtener la expresión matemática de la corriente con respecto al tiempo para este caso 2. De nuevo, para no confundir con los límites de integración, haré un cambio de variable, diré que la corriente I es igual a I' y tendríamos lo siguiente. Del lado derecho lo mismo haré con el tiempo. Diré que el diferencial de t será el diferencial de t' para no confundirlo con los límites de integración, que en este caso para la corriente irán desde su valor máximo hacia un valor de corriente cualquiera. Y en el caso del tiempo será desde 0 a t porque recordemos que el instante t igual a 0 será a partir del punto en el que la corriente ya es máxima. Luego aquí voy desarrollando estas integrales. El diferencial de I' entre I' sería el logaritmo neperiano de I'. Y del lado derecho, la integral del diferencial de t' sería t'. Del lado izquierdo colocamos los límites de integración y lo mismo del lado derecho y ahora sustituyo estos límites de integración. Y al hacerlo tendría lo siguiente. Del lado izquierdo tendría una resta de logaritmos y del lado derecho ya directamente al sustituir estos límites me quedaría este término. Luego acá por ser una resta de logaritmos puedo transformar esto en el logaritmo del cociente. Luego en ambos lados coloco exponencial para poder eliminar este logaritmo neperiano y tendríamos lo siguiente. Y entre la corriente máxima sería igual al número de Euler elevado a esto que tenemos acá. Lo que hice fue sencillamente eliminar el logaritmo con el número de Euler. Luego termino de despejar la corriente I minúscula y esta sería la expresión de la corriente en función del tiempo para el caso en el que se tenía inicialmente un valor de corriente máximo y luego comienza a disminuir porque se quitó la fuente de corriente.
Si hacemos un análisis semejante a la ecuación anterior, tendríamos lo siguiente. Cuando el tiempo tiende a infinito, este término se anula y la corriente es cero. Quiere decir que si el tiempo transcurre de manera indefinida, en algún momento la corriente se anulará. Se hace la misma sustitución con la constante del circuito RL. Se sustituye este término R entre L por 1 entre la constante. Y por otra parte, acá en este caso, el valor que tendrá la constante, en este caso 2, será el intervalo necesario para que la corriente I alcance un 36,8% del valor de la corriente máxima. Fíjense la diferencia con respecto al caso 1. Y si se construye la gráfica, esto sería lo que se obtiene. Aquí coloqué 2 puntos claves. Este es el valor de la corriente máxima. Vemos que va disminuyendo la corriente y en este caso la asíntota horizontal sería T igual a 0, que sería el eje horizontal. Y aquí estaríamos representando el valor del 36,8% de la corriente máxima, que sería el equivalente al valor de la constante del circuito RL. Y esta sería la expresión de la corriente en función del tiempo, ya haciendo la sustitución con la constante del circuito RL. Y este sería el video. Espero les haya gustado. Si desean que haga ejercicios de este tema, pueden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios. Y muy importante, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales, donde estaré colocando información referente al próximo contenido que se estará subiendo al canal. Nos vemos.